En el Londres de los años 60, los gemelos Cray gobiernan las calles como auténticos príncipes del crimen. Su nombre inspira miedo y respeto en cada rincón de la ciudad. Ron es impredecible, brutal y mentalmente inestable. Un hombre guiado por el caos. Reggie, en cambio, es frío, calculador y un maestro de la violencia callejera, el cerebro que mantiene el imperio en pie. Una mañana, Reggie sale de casa con una sonrisa irónica para llevarle té a los policías que lo vigilan constantemente. Se burla del detective Nipper, recordándole que pierde el tiempo siguiéndolo en lugar de atrapar a los verdaderos criminales. Luego se dirige a su auto, pero en lugar de su chofer Frank, encuentra a su amigo Albie. Este le explica que Frank no se presentó a trabajar, así que Reggie decide ir personalmente a su apartamento para averiguar qué ocurre. Durante el trayecto, Reggie conversa tranquilamente con los vecinos, quienes lo saludan con simpatía. Esto enfurece aún más a Nipper, al ver que la gente prefiere hablar con un gángster antes que con la policía. Al llegar al edificio, Reggie conoce a Frances, la hermana de Frank, y coquetea descaradamente con ella, hasta que su madre interviene y la manda de regreso al interior. Finalmente, Frank aparece y se incorpora al trabajo. Mientras conducen, Reggie no deja de hacer preguntas sobre Frances. De pronto, se detienen en un callejón, donde Reggie y Albie desaparecen rápidamente. Nipper intenta seguirlos a pie, pero por más que corre, los pierde por completo. Más tarde, Reggie y Albie visitan a Ron, quien se encuentra internado en un hospital psiquiátrico. Ron había cumplido 3 años de prisión por causar graves lesiones, pero fue declarado legalmente insano. Allí les cuenta una absurda historia sobre cómo usa poderes mentales para obligar a la gente a darle su comida, mientras ambos fingen estar fascinados. Desesperado por liberar a su hermano, Reggie envía a uno de sus hombres a amenazar al psiquiatra encargado de evaluar a Ron. El médico, aterrorizado solo al escuchar el apellido Cray, informa a la Junta de Libertad Condicional que Ron está mentalmente estable y puede ser liberado. En privado, sin embargo, advierte a Reggie que Ron es un psicópata peligroso y le entrega un medicamento que debe tomar 2 veces al día para evitar problemas. Tiempo después, Frances se prepara para una cita con Reggie, ignorando la desaprobación de su madre. Reggie la lleva al club que posee, explicándole que mezcla celebridades con criminales porque a sus clientes les encanta ese contraste. La velada se interrumpe cuando sus hombres lo llaman a otra mesa por un asunto urgente. Allí, descubre que Jack, uno de sus socios, ha estado robando parte del dinero obtenido por la venta de sustancias ilegales. Para su sorpresa, Reggie lo perdona, con una condición: debe devolver el dinero al día siguiente y prometer que no volverá a robar. Incluso le ofrece un cigarro, pero segundos después, Reggie lo golpea brutalmente y le deja claro que, si vuelve a cometer un error, lo matará sin dudarlo. Luego Reggie regresa a la cita e intenta acercarse más a Frances. Ella le pregunta directamente si disfruta ser un gángster, pero él lo niega y finge ser solo un simple dueño de club nocturno. Para desviar la conversación, Reggie lanza un discurso sarcástico y divertido sobre cómo el mundo se está yendo al caos, y Frances termina besándolo. Semanas después, Reggie lleva a Frances a un bosque apartado para presentarle a Ron, quien ahora vive en una caravana. Frances ve a otro hombre salir del lugar, y Ron no tarda en aclarar que le gustan los hombres. De hecho, se excede contando detalles demasiado íntimos sobre su vida sexual. También deja claro que él y su hermano pronto gobernarán toda la ciudad. Mientras tanto, los gemelos Cray mantienen una guerra abierta con una brutal banda del sur de Londres, liderada por los hermanos Charlie y Eddie Richardson, conocidos por colgar a sus víctimas boca abajo y torturarlas hasta obtener información. Ese día, furiosos al descubrir que uno de los hombres de Reggie operaba en su territorio, envían un coche para atropellar a Reggie como advertencia. La respuesta no se hace esperar. Reggie ordena enviar un vehículo aún más grande para estrellarse contra el restaurante donde los Richardson están almorzando. Cansados del conflicto, los Richardson mandan a George a negociar con los Cray en territorio neutral. Pero George insulta a Ron provocando que éste saque su arma. Reggie interviene de inmediato y lo echa del lugar. Una hora después, los gemelos acuden a la reunión en un pub, solo para descubrir que todo es una emboscada. Están rodeados por la banda rival. Ron comienza a desvariar, con las manos en los bolsillos del abrigo, fingiendo estar armado, exigiendo un tiroteo. Su mirada desquiciada y su actitud aterradora intimidan tanto a los enemigos que deciden dejarlos marchar. Durante todo el caos, Reggie permanece tranquilo, sirviéndose una cerveza. Cuando Ron se va, Reggie empieza a
insultar a los gánsteres y revela que lleva nudilleras de metal. En ese instante, Ron regresa con 2 martillos y golpea brutalmente a uno de ellos por la espalda. La pelea estalla. Aunque la banda de los Richardson es más numerosa, los Cray son auténticos salvajes. Golpean sin piedad. Ron incluso muerde el rostro de uno de sus enemigos. La victoria es total. Mientras Ron sigue atacando a hombres ya inconscientes, Reggie se limita a terminar su cerveza. El día de la final del mundial, la policía localiza a Charlie Richardson en su escondite y lo arresta. Es condenado a 25 años de prisión por fraude, extorsión y agresión. Con su caída, ya no queda nadie capaz de frenar a los Cray en Londres. Aprovechando el vacío de poder, los gemelos contratan a un abogado llamado Leslie, quien les ayuda a montar negocios legales para encubrir sus operaciones criminales. Usando amenazas sutiles, palabras afiladas y la ley como arma, Leslie obliga al dueño del casino local a vendérselo a los Cray. Reggie ve en él a un aliado valioso, pero Ron no confía en absoluto en ese abogado. No soporta la forma en que consigue las cosas negociando como un empresario, porque para él eso es propio de un estafador sigiloso, no de un gángster de verdad. Según Ron, un gángster debe ser directo, brutal y sin rodeos. También le molesta que Leslie diga constantemente «nosotros», como si fuera parte de los Cray. Un día, Leslie les informa que la mafia estadounidense quiere hacer negocios con ellos. Ron no muestra ningún interés, pero Reggie ve una oportunidad y le ordena a Leslie que organice una reunión. El encuentro es tenso y al principio Reggie no queda impresionado, hasta que los americanos sacan un maletín lleno de dinero y otro repleto de bonos al portador. Los estadounidenses proponen dividir las ganancias 40-60, pero Reggie exige un 50-50. Su oferta es aceptada y sellan el trato con un brindis. Ron, como siempre, empieza a hablar sin filtro sobre su vida privada, pero los americanos se lo toman con humor y lo llaman valiente por admitirlo. Con el paso de los días, el casino prospera y refuerza la imagen de Reggie como un empresario respetable, mientras sus negocios sucios continúan lejos de la vista pública. Al igual que su pub, el casino se llena de celebridades y criminales, una mezcla peligrosa que atrae a curiosos y amantes del riesgo. Reggie sigue saliendo con Frances, mientras Ron se vuelve cada vez más excéntrico, al punto de llevar un burro al casino. La medicación lo mantiene relativamente calmado, pero está lejos de curarlo. Al final del año, Reggie debe regresar a prisión para cumplir una condena pendiente que había estado apelando. Apenas cruza la puerta, los guardias lo golpean brutalmente antes de llevarlo a su celda. Los demás presos lo reconocen y lo animan a gritos, pero Reggie está destrozado por el dolor. Cuando llega a su celda, finge estar indefenso y pide agua. El guardia se acerca y entonces Reggie revela que todo era un acto. Ha robado las esposas. En segundos, esposa al policía a los barrotes, le quita la porra y lo golpea salvajemente mientras los prisioneros celebran desde sus celdas. Días después, Ron le dice a Frances que ha visto a Reggie y le manda saludos, pero aclara que no quiere que ella lo visite. Sin su hermano, Ron comienza a perder el control. Se reúne constantemente con Leslie, exigiéndole dinero para ideas absurdas. Las discusiones se vuelven diarias y, finalmente, Ron explota, arrojando los papeles de Leslie al suelo. Está harto de jugar a ser empresario. Ron solo quiere ser un gángster de verdad, alguien que toma el dinero que quiere cuando quiere. Cansado, Leslie promete intentar algo con el banco, pero también le deja claro que no le tiene miedo. Mientras tanto, Frances decide ignorar la advertencia y va a visitar a Reggie en prisión. Él no se alegra de verla porque no quiere que ella lo vea en ese estado. Frances quiere denunciar a los guardias que están maltratando a Reggie, pero él le explica con calma cómo funciona el sistema corrupto. Nadie va a pagar por esos abusos. Ella le suplica que abandone la vida criminal, pero Reggie le confiesa que salir de ese mundo no es tan sencillo. En el club, Ron arruina un espectáculo tocando mal un instrumento y luego toma el micrófono para burlarse de sus clientes ricos, ridiculizando sus lujosas vidas mientras cuenta chistes obscenos. Nadie se ríe, excepto su asistente Teddy, y Leslie observa la escena con preocupación, temiendo las consecuencias. Poco después, Reggie es liberado y va directamente a ver a Frances. Escala hasta su ventana y, en un gesto romántico, le entrega un anillo de compromiso. Frances acepta solo si él promete dejar el crimen atrás. Reggie jura por su honor que lo hará. Más tarde, la pareja regresa al club,
pero Reggie queda horrorizado al verlo casi vacío. Leslie le explica que Ron ha destruido la reputación del lugar y que todo colapsará cuando llegue la factura de impuestos. Furioso, Reggie enfrenta a su hermano y la discusión se vuelve violenta. Cuando Frances intenta defender a Reggie, Ron también la insulta. Reggie finalmente pierde el control y lanza a Ron sobre una mesa. Los gemelos se enfrentan brutalmente, golpeándose con todo lo que encuentran, hasta hacerse sangrar. Reggie, curtido por sus años en prisión, logra imponerse y deja a Ron malherido en el suelo. Horrorizada por la violencia, Frances abandona el club. Reggie, llorando, ayuda a Ron a levantarse y lo abraza. Ron le pide perdón confesando que a veces no se siente dueño de sí mismo. Al día siguiente, Reggie busca a Frances y logra convencerla de darle otra oportunidad. Mientras tanto, el detective Nipper deja de seguir a Reggie y comienza a vigilar a Ron acumulando fotografías comprometedoras. Sin embargo, Ron empieza a relacionarse con miembros del Parlamento, a quienes invita a su apartamento para fiestas privadas con jóvenes contratados para complacer a los políticos. La policía no puede arrestarlo sin involucrar a figuras poderosas. Así que los altos mandos encubren todo y Ron queda intocable. Intentando reconstruir su imagen, Reggie le muestra a Frances un club en el West End que planea comprar para parecer un empresario respetable otra vez. El dueño acepta venderle el 50% del local y Reggie sabe que tarde o temprano conseguirá el resto. Pero Ron teme perder el vínculo con su hermano. Desesperado, envía a Teddy para intimidar al dueño del club y sabotear el trato. Teddy comienza a destrozar el bar, rompiendo todo a su paso. El dueño cancela inmediatamente el trato, pero también llama a la policía. Como consecuencia, ambos gemelos son acusados de extorsión. Cuando Frances visita a Reggie en prisión, le hace un anuncio contundente. Solo se casará con él si es declarado inocente. Días después, una fotografía de Ron junto a un político aparece en los periódicos, desatando el pánico en el gobierno. Para evitar el escándalo, las autoridades encubren el asunto, liberan a los gemelos y aseguran un veredicto de inocencia. Esa misma noche, Reggie compra el club completo a un precio ridículamente bajo. Cuando el detective Nipper entra al local para investigar, Reggie se burla de él, recordándole que técnicamente ahora trabaja para él, ya que obedece órdenes de sus amigos políticos. Los gemelos se toman una foto con Nipper y la envían al capitán de policía, quien le ordena abandonar la investigación de inmediato. Tiempo después, Reggie y Frances finalmente se casan. Su madre sigue desaprobando la unión y asiste vestida de negro, como si fuera un funeral. Antes de la ceremonia, intenta convencer a su hija de no casarse, pero Frances la ignora. Durante la boda, Ron nota que su suegra no canta y la señala frente a todos, provocando incomodidad. Aunque Reggie prometió mantenerse limpio, la promesa dura muy poco. Apenas 2 semanas después de la boda, ya ha vuelto a los negocios sucios. Su vida criminal lo mantiene lejos de casa y Frances se cansa de dormir sola, comprendiendo que, en el fondo, su esposo ama ser un gángster. Frances intenta integrarse con Ron y con los padres de Reggie, pero ellos critican cada cosa que hace, convencidos de que no es lo suficientemente buena para él. Para empeorar la situación, Nipper empieza a seguirla de cerca. Agobiada por la presión, Frances comienza a abusar de los medicamentos y cae en la adicción. Cuando Jack comete otro error, Reggie disfruta castigarlo violentamente. Para calmar a Frances, le compra un coche, pero aún así la rechaza cada vez que ella le pide pasar tiempo juntos. Una tarde en el pub, Leslie le advierte a Reggie que debe pensar en su futuro, en su familia, y considerar seriamente abandonar el crimen de una vez por todas. Ron, furioso, golpea a Leslie con una botella y arroja vasos por todo el lugar, obligando a los hombres a llevar al abogado al hospital. Reggie enfrenta a su hermano y se da cuenta de que no ha estado tomando su medicación, lo que explica su comportamiento cada vez más inestable. Más tarde, el gángster estadounidense habla en privado con Reggie y le pide que haga algo con Ron. Su cercanía con políticos lo vuelve peligroso y se ha convertido en una bomba de tiempo. Aún así, Reggie se niega a abandonar a su hermano. Esa noche, al llegar a casa, ni siquiera saluda a Frances. Mientras tanto, George intenta trabajar por su cuenta tras la disolución de la banda de tortura. Se adentra en territorio de los Cray
y golpea brutalmente al dueño de un almacén clave. Al día siguiente, el hombre acude desesperado a Ron en busca de protección. Ron estalla en un discurso furioso sobre la gente incompetente y acepta matar a George, siempre y cuando el pago sea suficiente. Esa misma noche, Ron entra tranquilamente a un pub y, frente a todos, le dispara a George en la cabeza, ejecutándolo sin titubear. Más tarde, en casa, Reggie intenta gritarle a Ron por lo que ha hecho, pero se contiene para que su madre no escuche. En voz baja, ordena a Teddy deshacerse de la ropa y del arma usadas en el asesinato, y le pide a Albie que localice a todos los testigos para comprobar si alguno ha hablado con la policía. Antes de irse, Reggie deja el frasco de medicación y trata de recordarle a Ron que debe tomársela. Al día siguiente, Frances le suplica a Reggie que deje que Ron vaya a prisión, pero él se niega. En ese momento, Reggie se da cuenta, con decepción, de que Frances se ha vuelto adicta. En Scotland Yard, Nipper recibe autorización para abrir una investigación oficial contra los Cray, usando el asesinato de George como punto de partida. Ron es llamado a una rueda de reconocimiento, pero ningún testigo se atreve a identificarlo. Paralizados por el miedo a la banda, Frances se frustra cada día más. Los gángsters comienzan a frecuentar su casa y la gente en la calle se niega a hablarle cuando está con Reggie. Él incluso admite sin pudor que amenazó a los testigos para evitar problemas. Una tarde lluviosa, Frances sale apresuradamente para cerrar su coche, pero tiene dificultades. En lugar de ayudarla, Reggie se burla de ella, recordándole que solo tiene ese auto gracias a su dinero ilegal. Frances, harta, le da una bofetada y vuelve a la casa. Reggie, fuera de sí, la sigue, la arroja violentamente por la habitación, abusa de ella y la golpea. Al día siguiente, Frances decide marcharse para siempre. Ron la encuentra mientras se va y la ayuda con las maletas. Aunque se alegra de verla partir, también deja claro que no aprueba que su hermano la haya golpeado, porque no es así como sus padres los educaron. Frances le da un beso en la mejilla en señal de agradecimiento, y Ron confiesa que siempre le cayó bien. Semanas después, Reggie intenta ir a buscar a Frances, pero Frank le cierra la puerta y no le permite entrar. La discusión continúa hasta que Frances interviene y acepta escuchar a Reggie. Él le suplica que regrese, le jura que ha cambiado, pero ella ya no le cree y vuelve a la casa de su familia. Poco después, Frances comprende que nunca logrará escapar de ese infierno y consume una cantidad letal de medicamentos. Frank encuentra el cuerpo y llama a Reggie, quien regresa devastado para darle un último adiós y colocar nuevamente el anillo de bodas en su dedo. Durante el funeral, la madre de Frances culpa directamente a Reggie por la muerte de su hija. Una noche en el club, Ron ordena a Jack asesinar a Leslie. Jack va a la casa del abogado, pero cuando Leslie abre la puerta, no dispara a tiempo. Ambos forcejean por el arma y Leslie recibe un disparo en la pierna. Jack aprovecha para huir, mientras Leslie intenta dispararle sin éxito. A la mañana siguiente, Nipper visita a Leslie en el hospital y logra que coopere al prometerle protección para su familia. Horas más tarde, Reggie se entera por sus contactos de que Leslie confesó todo y entregó documentos incriminatorios. Además, los testigos del asesinato de George entran en protección de testigos y aceptan declarar. Esa noche, Ron organiza una fiesta en su casa. Reggie asiste, consumido por la ira y el deseo de venganza. En cuanto Jack llega, Reggie lo enfrenta por haber arruinado el negocio. Jack le pide ayuda a Ron, pero Ron se niega a protegerlo. Entonces Jack provoca a Reggie mencionando lo ocurrido con Frances. Fuera de sí, Reggie intenta dispararle en la cabeza, pero el arma no tiene balas. Cuando Jack intenta escapar, Reggie toma un cuchillo y lo apuñala repetidamente, matándolo frente a todos los invitados. Ron, atónito, le pregunta por qué lo hizo. Reggie responde que mató a Jack porque no puede matar a su propio hermano, por más que lo desee. Reggie coloca el cuchillo en el bolsillo de Ron y se marcha. Albie lo sigue para reprocharle lo que ha hecho, pero Reggie lo golpea y continúa caminando, solo. Gracias a la gran cantidad de testigos presentes, la policía finalmente tiene pruebas suficientes para arrestar a los gemelos, ignorando por completo su influencia política. La historia cierra, contando que está basada en hechos reales. Reggie Cray pasó 33 años en prisión y fue liberado por razones humanitarias 2 semanas antes de morir en el año 2000, a los 66 años. Ron Cray fue declarado legalmente insano y enviado de nuevo a un hospital psiquiátrico, donde murió en 1995, a los 61 años. Si el video fue de tu agrado, te agradecería que dejes tu like y te suscribas. Gracias.